¿Qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Estás viendo la serie Los Atributos de Dios. Que Dios te bendiga. Conferencia número 23. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 40, versos 13 y 14, encontramos que la Escritura dice de esta manera: ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Cuál sería la respuesta? Nadie. ¿Quién lo aconsejó? ¿Quién lo enseñó? Nadie. Pero ¿saben qué? Vivimos tiempos en los que muchos cristianos pretenden decirle a Dios lo que Él tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Esto habla de desconocimiento de la Escritura y, si no se corrige, habla también de apostasía. Y apostasía es apartar de la verdad el oído para seguir espíritus engañadores. ¿Quién le puede enseñar a Dios el camino del juicio? ¿Quién le puede decir a Dios: eso que estás haciendo no está bien, hazlo de esta otra manera, porque yo creo que debe ser así? Dios siempre lo ha sabido todo, tanto lo que ha ocurrido en el pasado como lo que está ocurriendo en este momento, en cualquier lugar, en cualquier persona, en cualquier mente. En este momento Dios conoce todos los pensamientos y todas las intenciones en el corazón de cada ser humano en todo este planeta, en este momento. ¿Cómo lo hace? No sé. Por eso es Dios y no hay nadie como Él. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él está en todas partes y Él todo lo sabe, y también sabe todo lo que ocurrirá en el futuro. Dios lo conoce absolutamente todo, y conocer es una palabra que debemos distinguir de saber. Aunque efectivamente Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, pero no significa lo mismo, porque conocer es una palabra que involucra intimidad, y saber es una palabra que se refiere a haber aprendido algo por lo que se ha observado, sea a través de los ojos, a través de los oídos, a través del olfato, a través del gusto o a través del tacto. Saber es algo que se aprende, en cambio conocer es algo que proviene de la intimidad. Como dice, Adán conoció a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz un hijo, ¿cierto? Entonces, conocer presupone algo más íntimo, algo más interior. Por eso es por lo que insistimos en que conocer es, ¿cómo te puedo decir? Que no hay nada oculto de nuestras intenciones o de nuestros pensamientos delante de Dios. Dios es
omnisciente. Dios no solo sabe, sino que Dios también conoce. Entonces dijimos, saber hace referencia a algo externo, aprender a través de los sentidos. Es testificar, haber estado ahí, haber presenciado un evento y por eso sé lo que pasó. Eso es saber. Pero conocer hace referencia incluso a las intenciones y los pensamientos del corazón. ¿Sí? En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice así: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, dice, es viva y eficaz. ¿Quién es la palabra viva de Dios? Cristo. Cristo es el Verbo. Y dice aquí, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Es decir, la palabra de Dios viva y eficaz, que es Cristo, es omnisciente. No solamente sabe porque ha estado ahí, sino que conoce, como dice aquí, las intenciones y los pensamientos del corazón. Por lo tanto, Jesucristo plenamente es Dios, absolutamente es Dios, como lo son también las otras dos personas de la Trinidad, que son el Padre y el Espíritu Santo. Por lo tanto, tanto el Espíritu Santo como el Padre y como Cristo mismo son omniscientes. Pero además, Jesucristo es el Verbo de Dios. Dijimos que verbo se refiere a palabra viva y eficaz hecha carne, que es Cristo. Pero verbo también es una palabra que significa acción. El que lleva a cabo los planes de Dios, cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, el que lleva a cabo el verbo de Dios es Cristo. Entonces, además de viva y eficaz, Cristo es palabra en acción. Y este título, Jesucristo, la palabra de Dios viva y eficaz encarnada, explica cómo es que Jesús, cuando estuvo entre los hombres, mostró claramente cómo discernía las intenciones y los pensamientos del corazón de las personas, y cómo él sabía dónde habían estado y qué es lo que habían de hacer horas después. ¿Cómo es que Jesús lo sabía? ¿Porque el Espíritu Santo se lo reveló o porque Jesús es Dios? Porque Jesús es Dios, la palabra viva y eficaz que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Jesucristo es plenamente Dios, es absolutamente Dios, y por lo tanto, como las otras dos personas de la Trinidad, es omnisciente, todo lo sabe. ¿Están de acuerdo conmigo? No es entonces que el Espíritu Santo vino y le dijo, sino que Jesucristo es Dios en sí mismo. Las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que conforman la Trinidad divina, cada uno de ellos es plenamente Dios, pero no son tres dioses, sino el único Dios verdadero. Pregunta: ¿el Espíritu Santo es Dios? En Juan capítulo 4, versículo 24, la palabra dice así:
Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Dios es qué? Ahora, invirtamos las palabras. El Espíritu es Dios. El propio Espíritu Santo es Dios pleno y total en sí mismo. Y Jesús, por quien vino la gracia y la verdad, el único camino que nos lleva al Padre y que nos enseñó a llamar Dios Padre, Padre nuestro, también nos enseñó que otro de los nombres del Espíritu Santo es Consolador, que significa alguien que estará con nosotros para siempre, alguien que nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar, alguien que siempre nos va a guiar, alguien que siempre nos va a redarguir desde el momento que recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador en nuestro corazón. Jesús lo llamó otro Consolador, que nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando estamos orando, pues a veces, como lo dijimos hace ratito, estamos queriéndole hacer manita de puerco a Dios, pidiéndole que haga las cosas como nosotros queremos. Pero el Espíritu viene y nos ayuda y nos dice: todo lo que pidas conforme a la voluntad de Dios es lo que te va a ser dado. Y lo que estés pidiendo, aunque ayunes, aunque ofrendes, aunque sirvas, aunque prometas, aunque te abstengas, si no está en la voluntad de Dios, no lo vas a recibir. El Espíritu Santo nos ayuda a aceptar la voluntad de Dios, a confiar en Dios aunque no entendamos sus planes. Yo sé que mi vida está en sus manos y que su voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque ahora por un poco de tiempo tenga que pasar por diversas pruebas. El Espíritu me ayuda a tener contentamiento con la voluntad de Dios, cualquiera que sea, como ocurrió con Cristo mismo, que orando al Padre le pidió que si fuera posible no tuviera él que pasar por la cruz, mas Dios, enviando un ángel, lo fortaleció, y con gozo, el fortalecimiento del Espíritu, él soportó la cruz. Dios no nos deja ser tentados más de lo que podamos soportar, y si tenemos que pasar por una dura prueba, junto con la prueba, Él nos dará la salida, pero en lo que llega la salida, Él nos dará el consuelo. Este es el otro Consolador que nos ayuda en nuestra debilidad. Nunca estamos solos, pero Dios no viene a servir a nuestro reino y propósitos. Dios viene a transformarnos en sus testigos y sus siervos. Y la palabra testigo, hemos aprendido, es alguien cuyas acciones hablan por él, alguien que está dispuesto a ser mártir por la causa de Jesucristo. Y siervo, dijimos, es uno que fue comprado a un alto precio, porque el que lo compró lo considera sumamente capaz para hacerse cargo de los negocios de la familia que lo compró, en este caso la familia divina. Dios nos hizo partícipes de su naturaleza divina por su gracia, comprándonos al precio de la sangre de Cristo para que seamos sus siervos, los que nos ocupamos de los negocios de la familia divina. Pero no para que intentemos el mundo feliz, no para que intentemos que Dios haga las cosas como nosotros creemos o como nosotros queremos, porque el Espíritu, lo acabamos de ver, nos ayuda en nuestra debilidad, ayudándonos a tener contentamiento con la voluntad de Dios. Aunque no sepamos cuál es esa voluntad, sí confiamos en que su voluntad es buena, es agradable y es como perfecta. Dele una ofrenda de aplausos al Señor. De esa manera, el Espíritu de Dios
nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, no solo pensó en la mujer, en Eva, como ayudadora del hombre, Adán, sino primordialmente pensó en el Espíritu Santo. Porque ayudador no es una palabra como la hemos interpretado, ayuda idónea, que es refiriéndose a alguien de clase inferior. Es que la mujer es ayuda idónea del hombre. El hombre es la cabeza y la mujer es su ayudadora. No es en ese sentido de clase inferior que se asigna al ayudador como un subordinado. No, es un término que, como lo vamos a ver a continuación, ayudador, ayuda idónea, hace referencia a Dios mismo. En el Salmo 146, verso 5, quiero que vean qué título da el salmista a Dios en este pasaje. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. ¿Cómo se llama a Dios aquí? Ayudador. ¿Es un término de menor jerarquía, de subordinación? No, ha sido mal interpretado. ¿La mujer es inferior al hombre? No, no la tomó Dios de sus pies, la tomó Dios del costado de Adán. Entonces, cuando Cristo dijo, yo rogaré al Padre y les daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Otro, la palabra otro significa, escuche lo que voy a decir, uno de la misma naturaleza. Dijo, le haré ayuda idónea, y nos dio una mujer que representa la capacidad de procrear y de multiplicarnos, la capacidad de hacer una familia, la capacidad de instruir hijos y criarlos en toda doctrina y amonestación del Señor. Entonces, cuando Cristo se refiere al Espíritu Santo como otro consolador, está hablando de alguien que es como Él. Y Jesucristo, ¿qué dijimos que es? Dios. Y el Espíritu Santo, ¿qué estamos viendo que es? Dios. Es uno de la misma naturaleza divina, pero con características como la mujer y condiciones diferentes a las de Adán. El Espíritu Santo y el Padre son plenamente Dios, como Cristo, pero cada una de las tres personas de la deidad tienen sus propias características y condiciones. ¿Nos vamos entendiendo? Cristo, en su condición humana, no podría estar para siempre con nosotros. ¿Por qué? Porque estaba en condición humana. Su cuerpo físico lo limitaba en cuanto a espacio, pero además su cuerpo físico lo limitaba en cuanto a longevidad. ¿Cuánto es lo que en promedio vive una persona? 80, 90 años, los más robustos, y ya no en condiciones de robustez. ¿A qué edad más o menos murió Cristo? Por ahí de los 33 años, en pleno uso de sus facultades físicas y mentales. Pero dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no, no vendría a ustedes el Consolador, el Espíritu Santo, que escuche lo que voy a decir. El mundo no lo ve ni le conoce, pero nosotros sí lo vemos y sí lo conocemos. Y es necesario restaurar nuestra relación con Él como con Cristo, porque el Espíritu Santo está aquí haciendo las funciones del propio Cristo.
El Espíritu Santo no habla por sí mismo, sino lo que oye de Cristo y nos lo hace saber. Y nos recuerda todas las cosas, de tal modo que nadie se pierda y que nadie busque excusas para decir: es que yo no sabía, porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Nosotros también tenemos entrada al Padre por medio del Hijo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, llámese Dios Espíritu o llámese Dios Padre. No hay otro mediador entre Dios Espíritu o entre Dios Padre que Cristo. El único camino que lleva al Padre, ¿quién es? Cristo. Tenemos entrada al Padre, y Él nos enseñó a llamar a Dios Padre. ¿Cómo se le llamaba a Dios antes de que Cristo viniera? Se le llamaba Hashem, se le llamaba Adonai, se le llamaba Jehová, y eran nombres muy solemnes. Pero cuando Jesús se hizo carne, Él nos enseñó a llamar a Dios Padre, Padre nuestro, Abba Padre. Y esto significa que nos ha dado entrada al Padre por su gracia. ¿Por qué? Porque somos adoptados por Dios el Padre, porque seremos la esposa de su Hijo. Entonces, desde que somos la prometida de su Hijo, Dios nos ve como hijos. No es por nosotros, es por la gracia de Jesucristo. Y no se ha perfeccionado aún en nosotros la condición de hijos, porque aún vivimos en un cuerpo de pecado, en un cuerpo de vergüenza, en un cuerpo de humillación, en un cuerpo de muerte. Pero por el Espíritu que habita en nosotros, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, fíjate cómo nos lleva al Espíritu y cómo nos lleva al Padre, anhelamos la resurrección de los justos y la transformación de nuestros cuerpos mortales de vergüenza, de pecado, de muerte, de concupiscencia, de enfermedad, la transformación de nuestros cuerpos a semejanza del cuerpo resucitado y glorificado de Cristo. Entonces le veremos y nos veremos a nosotros como Él es. Ahora sí, sin cuerpos de concupiscencia, seremos plenamente esposa del Cordero. Es el Espíritu el que toma todo lo que es de Jesús y nos lo hace saber, nos lo revela. ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia, nos hemos congregado y estas cosas que estamos viendo hoy no las habíamos visto? ¿Acaso estábamos equivocados? No, estábamos en el camino, la verdad y la vida. Pero Dios va destapando el velo cada vez de una manera más visible, hasta que veamos cara a cara a Dios sin tener que ser vueltos atrás como lo fue Moisés, sin tener que perder el brillo de la gloria de nuestro rostro, de la gloria de Dios de nuestro rostro, como la perdió Moisés. Nosotros resplandeceremos, los que enseñamos la justicia a la multitud, como las estrellas en la noche. Entonces, bendito Dios, que es el Espíritu de Dios, por la gracia de Cristo, que toma todo lo que es de Jesús y nos lo hace saber, y nos redarguye de pecado, y nos guía a toda justicia, llámese obediencia, a toda santidad, y nos hace encontrar placer en no seguir la corriente. No es que no debes hacerlo, es que no me nace hacerlo. ¿Quién es el que está ahí dentro
redarguyendo. El Espíritu de Dios. ¿Cómo se llama eso? Vida en Cristo. Muertos al pecado, vivos en Cristo por la gracia de Cristo. Dios es omnisciente y conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Y los que somos salvos por esa gracia que estamos desmenuzando esta mañana, tenemos conciencia de lo hermoso que es su presencia con nosotros todo el tiempo. Porque Él está con nosotros en la enfermedad, Él está con nosotros en la cárcel, Él está con nosotros donde más nadie puede estar, en nuestros pensamientos. Y sabemos que Dios está en todas partes y que eso nos incluye también a nosotros. Y esto es algo que nos llena de paz, porque Dios está con nosotros y al tanto de todo lo que hacemos, de todo lo que nos acontece, y conoce y redime, reorienta nuestras intenciones y nuestros pensamientos, de modo que no caigamos en pecado, de modo que no entremos en desesperación, en depresión, en desánimo, en cansancio. Podrá dejarme mi padre y mi madre, el siervo de mi paz podrá levantar contra mí su carcañar y traicionarme, pero aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová nunca se desentenderá de mí, nunca me dejará, nunca me desamparará. Él está conmigo todos los días hasta el fin. Y es el Espíritu de Dios el que habla a mi mente y a mi corazón todo el tiempo la palabra de Dios. Las promesas fieles y firmes, eternas y gloriosas de Dios, para que aunque pase yo por el valle de la sombra de muerte, no tema mal alguno. Para que aunque mañana me esté esperando un incendio devastador, la llama no arda en mí. Yo voy a pasar por en medio, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si está preparado el foso de los leones hambrientos, para mí no temeré mal alguno, porque Dios, si quiere, cerrará el hocico de esos leones y ni siquiera se darán cuenta que yo fui echado allí. Pero si Dios quiere y me echan allí mañana y esos leones me devoran, cerraré mis ojos aquí y los abriré allá. Y para mí es mejor abrirlos allá que seguir abriendo mis ojos aquí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si por causa de la obra de Dios soy todavía útil en este mundo, bueno, mañana abriré mis ojos y me encontraré aquí todavía, y el Espíritu de Dios me tomará de la mano derecha y me hará pasar por lo que tenga que pasar valientemente, como cuando Cristo llevó su cruz hasta la cima del Calvario. El mismo Espíritu que llevó a Cristo en obediencia y en victoria sobre el pecado, sobre el mundo y sobre la muerte, es el mismo Espíritu que nunca me dejará y que nunca me desamparará. Alabe al Señor con alegría. De hecho, como pueden darse cuenta, Dios nos conoce a nosotros mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos a nosotros. Y Dios sabe qué es lo que es mejor y qué es lo que nos conviene, y Él cuidadosamente lo escogió para nosotros. Y el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, de manera que cuando nosotros le decimos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, se refiere precisamente a lo que Dios ha preparado para que yo atraviese, enfrente o pase en este día. Me alimenta, porque
los discípulos tenían que aprender que Cristo, el Hijo de Dios, como ahora lo somos también nosotros, los hijos de Dios, tenía una comida que comer que ellos no conocían. Y esa comida es hacer la voluntad de Dios, cualquiera que sea. Estamos en el Salmo 139, versos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Cuando tú eres consciente de la omnisciencia de Dios, que Él sabe lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pensando, la manera en la que estás planeando reaccionar, cuando tú estás consciente de que Dios todo lo sabe, de que su voluntad para ti es buena, agradable y perfecta, en lugar de pretender huir de Él y hacer lo que tú quieres, pecado, o en lugar de intentar obligar a otras personas a hacer o a hacer lo que no quieren hacer, tú le dices a Dios: examíname, como lo hizo el salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Yo sé que tú todo lo sabes, pero yo me presento ante ti como una ofrenda, como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti. Conoce, dijimos que conocer es distinto a saber. No solamente sé testigo de mis obras, sino conoce, examina a profundidad mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y Señor, no me dejes hacer lo malo. Si hay en mí camino de perversidad, no me dejes hacer mi voluntad. Hágase tu voluntad y no la mía. Guíame en el camino eternamente. Todos conocemos la historia de cuando José se enteró que María, su desposada, su prometida, resultó embarazada. Y como la amaba, dice la Biblia, pensó dejarla secretamente, a causa de que se halló que ésta había concebido y daría a luz un hijo. El Dios que conoce todos los pensamientos y todas las intenciones del corazón de todos los hombres, envió un ángel en sueños a José para que le indicara y le diera la gracia para obedecer lo que se le estaba indicando, que no temiera recibir a María como su esposa, porque el santo bebé que estaba en el vientre de su novia era obra del Espíritu Santo. Y yo quiero enfatizar estos dos puntos. Uno, viene la indicación o mandamiento de Dios: no la dejes. Y número dos, viene la gracia para obedecer. Dios no te deja solo con el mandamiento. La gracia consiste en que Dios te da el mandamiento y te da la potencia para obedecer. Por eso es que cuando aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, Jesús le dijo: vete y no peques más, ella no lo recibió solo como una indicación o mandamiento, no peques más, sino que recibió de Dios la fuerza, la gracia para poder obedecer. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tú y yo podemos llevar a cabo el propósito de Dios, cualquiera que sea, en cualquier momento de nuestra vida, pasar por la operación, pasar por el juicio, pasar por el reclamo, por lo que la aclaración, la discusión, lo que tengamos que enfrentar, todo lo podemos porque Cristo nos fortalece. Por eso oramos, para que Dios nos dé la fuerza
para enfrentar y aceptar su voluntad. Si le hablé y me oyó, qué bueno. Y si me habló y no me oyó, qué bueno, porque se está haciendo la voluntad de Dios. Yo estoy aprendiendo a ser siervo de Dios y no a pretender hacer a Dios mi siervo. Estoy aprendiendo a servirle a Dios y no a servirme de Dios. Esto es el evangelio del reino de Dios. En Mateo capítulo 1, versos del 21 al 25, vemos cómo es el desenlace de esta historia de José y María. Veamos qué dice el verso 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Y él, ¿qué hará? Dice aquí, salvará a su pueblo de sus pecados. Hoy, después de 23 enseñanzas de esta serie, los atributos de Dios, yo creo que estamos en condiciones de entender que cuando se refiere a él salvará a su pueblo de sus pecados, no se refiere solamente a la nación de Israel, de la cual muchos rehusaron a Cristo como su Salvador. Entonces, cuando aquí en la Escritura dice él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿a quién se refiere? A los predestinados, los que antes de la fundación del mundo fuimos escogidos por la gracia de Dios para ser pueblo de Dios por medio de Cristo. Entonces, qué interesante y qué poderoso y qué glorioso es este verso en especial. Cuando el ángel viene y le dice a José que María dará a luz un hijo y que él lo llamará por nombre Jesús, porque Jesús significa salvación, y este niño, este sería el Mesías, salvaría a su pueblo, que no es la nación de Israel. Su pueblo es más grande que la nación de Israel, de sus pecados. Y continúa diciendo: Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Nada ocurre fuera del reloj profético de Dios. Llámese lo que está escrito en la Biblia. Y dice que todo esto, que Cristo se encarnara en una mujer que era virgen, descendiente de David, ocurrió de esa manera para que se cumpliese algo que ya estaba escrito en los profetas, particularmente en Isaías. Cuando Isaías dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Bueno, ¿por qué el ángel vino y le dijo ponle Jesús? ¿Y por qué el profeta dijo que el nombre de aquel niño sería Emmanuel? Bueno, porque Emmanuel es una palabra que Mateo indica, traducido significa Dios con nosotros. Jesús y Emmanuel. Ponga mucha atención porque estamos llegando al final de esta enseñanza y es muy revelador lo que viene. El niño se llamó Jesús por propias instrucciones de Dios
que trajo el ángel a José. Ahora, ¿qué dijimos que es Jesús hombre, limitado a las condiciones de un cuerpo humano? Pero es Dios, completamente Dios, pero habitando en un cuerpo limitado por su humanidad. ¿Cómo se podría cumplir que Dios pudiera estar con nosotros para siempre? Emmanuel. Bien, Cristo habló de la persona del Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya, porque si no, no vendría a ustedes el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu que les guiará a toda justicia, el Espíritu que no hablará por cuenta propia, sino que tomará de lo que es mío y se los hará saber. Por Cristo, dijimos, vino la gracia. ¿Cuál gracia? De ser aceptados por el Padre como sus hijos, en calidad, dijimos, de esposa del Cordero. Pero por Cristo también vino la gracia del Espíritu Santo, tras el ruego que Cristo hizo al Padre que nos diera el Espíritu Santo a los que le recibimos y creímos en su nombre. ¿Tenemos a Cristo en nuestro corazón? Sí. ¿Está con nosotros para siempre? Sí. Pero ¿quién está dirigiendo el crecimiento de la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién está dirigiendo nuestros pasos? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tan sencillo como esto. Cuando el Señor Jesús salió del agua, ¿quién descendió en forma corporal como una paloma sobre su hombro? ¿Y dónde está el Espíritu Santo hoy? Sobre el hombro de Jesús, dirigiendo nuestras vidas por causa de nosotros o por causa de Cristo que está en nuestro corazón. Nunca los dejaré, dijo el Señor, y nunca los desampararé. De hecho, la palabra Cristo significa ungido. Y dice que nosotros tenemos la unción del Santo, es decir, el Espíritu Santo está sobre nosotros por causa de ¿quién? De Cristo que está en nuestro corazón. La gloria de Dios se manifestaba una vez al año en el lugar santísimo, solamente a una persona, el sumo sacerdote. ¿Desde dónde se manifestaba la gloria de Dios? Sobre la tapa del propiciatorio, del arca, sobre la tapa del arca. Y esa arca, ¿qué contenía? Las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná. Gracia de Dios, provisión de Dios, Cristo en el corazón. Y porque Cristo está en el corazón, maná, ley de Dios, vara de Aarón que reverdeció, la gloria de Dios está sobre nuestras vidas. Entonces, nosotros recibimos y creímos en el nombre de Cristo, y esto nos constituyó en hijos de Dios y su pueblo del que habla la Escritura. Él salvará a su pueblo de sus pecados. No se refiere necesariamente o exclusivamente a la nación de Israel, sino principalmente a los que fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Nuestro futuro entonces está en el Padre. ¿Cómo? Cuando seamos esposa, seremos transformados a imagen de su Hijo, plenamente. Y nuestro presente, quiero preguntarles, ¿en dónde está? En el Espíritu. ¿Y en dónde está Cristo? En nuestro corazón. Nuestro futuro, ¿en dónde está? En el Padre. Cuando nuestros cuerpos sean transformados a la imagen de la gloria de Cristo resucitado. Y nuestro presente, ¿en dónde está? En el Espíritu.
Y Cristo es la verdad en nosotros. Dice, por Cristo vino la gracia y la verdad. Cristo es la verdad en nosotros. Pero yo quiero decirles, no es una verdad religiosa, es la genuinidad. Es el testimonio del que hemos hablado. Nuestras obras hablan por nosotros más que nuestra propia boca. Podemos tener lenguaje y ser ineficaces en la obediencia a Dios, en la gloria a Dios, en la honra a Dios. Pero la genuinidad es solo cuando Cristo realmente habita por la fe en nuestro corazón. El mundo no puede ver a Cristo, ni le conoce, pero nosotros lo vemos, lo conocemos y lo damos a conocer. Y este pasaje, Mateo 1, del 21 al 25, concluye de esta manera. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Cuántas cosas el ser humano ha creído saber, ha creído conocer y han sido error? Creíamos que los mandamientos de Dios eran gravosos, es decir, Dios daba el mandamiento y a nosotros nos tocaba el obedecerlo sin su gracia. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia que ocurre cuando el mandamiento es dado a una persona que no ha sido redimida? El mandamiento despierta en esa persona toda codicia, es decir, el deseo de lo que se le está prohibiendo. Y por más que el hombre se proponga y prometa, no puede, porque es sin el Espíritu. Y la condición de esa persona es miserable, porque lo que quiere hacer no lo hace, y lo que no quiere hacer, eso es lo que hace. Y dice Pablo, de manera que aprueba que la ley es buena, es decir, por medio de la ley es el conocimiento del pecado, y yo no sabría que lo que estoy haciendo es pecado si la ley, si la Biblia no dijera que lo es. Pero no puedo hacerlo, no puedo obedecerlo. Pero venido el tiempo señalado por el Padre, la gracia despierta en nosotros una oración muy diferente a la que veníamos haciendo, pretendiendo manipular a Dios. Ahora el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles y nos ayuda a aceptar la voluntad de Dios, cualquiera que sea, a llevar la carga, cualquiera que sea, y la distancia que tenga que ser. Antes yo era pocas pulgas, era mecha corta, pero ahora me abofetean y doy la otra mejilla. ¿Cuántas veces perdono al hermano que peca contra mí? Todas. ¿Por mí? No. ¿Porque Dios me lo manda? No. Porque así me nace. No es algo que he aprendido. Antes sabía, pero no hacía. Es algo que he conocido. Es algo que me nace del corazón por aquel que por la fe habita en nuestro corazón, que es Cristo, y que nos ha ungido para que seamos hacedores de la voluntad de Dios. No solamente los mandamientos de Dios prohibitivos de no robarás, no mentirás, sino los mandamientos del Espíritu. Acércate a esa persona, dale, no le des, vete por este otro lado, vete por ahí. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice la Escritura, estos son hijos de Dios. Entonces, cuando viene la gracia y despierta el espíritu de José, que estaba pensando que era el muchacho más infeliz de la tierra, que estando tan enamorado de una mujer tan virtuosa como era María, y ahora le resultaba con su domingo 7 y de quién sabe quién, vino
la gracia de Dios y le dio una instrucción y le dio la fuerza para poder obedecer. Eso es fundamental en lo que hemos aprendido esta mañana. Separados de Cristo, nada podemos hacer, pero si lo tenemos a Él, todo lo podemos. Entonces, no digas, ay, es que yo ya no puedo con esta enfermedad. Si no pudieras, no la tendrías. Pero Dios sabe que puedes y sabe que puedes sin quejarte. Y sabe que tú sabes que para ti el vivir es Cristo, que para ti sería mejor ya morirme, ya estoy allá con el Señor y ya no sufro y ya no me preocupo de nada con las rentas y con los vecinos y con el calor y con los moscos y con las medicinas y con los tratamientos. No, yo ya no me preocuparía. Pero si Dios me tiene todavía aquí, pues entonces hay que tener una buena actitud. Pero no puedo por mí mismo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sorprendes a propios y extraños con una actitud positiva. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está sobre ti. Porque te sanó. No, a lo mejor no me sane, a lo mejor sí. Y si sí, gloria a Dios, y le voy a servir a Dios. Y si no, gloria a Dios, voy a ver a Dios. Amén. Este es el evangelio que conozco a Cristo. Este es el evangelio que no voy a conocer el infierno, ni voy a conocer al anticristo, ni voy a conocer al falso profeta. Sé que está escrito de ellos ahí en la Biblia y me cuido. Pero yo lo que quiero es ver a Dios. Híjole, qué vergüenza si me encuentro con Habacuc y me dice, yo soy Habacuc. Y yo le digo, ¿y quién es Habacuc? Ah, no me digas que no leíste mi libro. ¡Qué vergüenza! Yo soy Ageo. Ah, yo conocí a Ageo, pero el de Pati. No, yo soy Ageo, el de la Biblia. Conociste más a Ageo, el de Pati, que a Ageo, el de la Biblia. Y no sé ni de qué trata tu libro. ¡Qué vergüenza! Y nos vamos a encontrar con personas cuyos libros no leímos, ni conocimos, ni supimos, y que tenían aportaciones para nosotros. Bien, termino con esto. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Se levantó y agarró a besos a María y dijo, Pechuchita, vamos a casarnos. Y no la conoció. ¿Quién me dice qué significa esta palabra conocer? No tuvo intimidad con ella, no la conoció. O sea, sí la conocía en los términos que nosotros entendemos esta palabra, pero hoy aprendimos que en la Biblia la palabra conocer habla de intimidad, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Es decir, que después de que tuvo a Jesús, entonces sí, ellos llevaron una vida de matrimonio normal y tuvieron hijos. No la conoció sino hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y como el ángel le había mandado, le puso por nombre Jesús. Aquí hay otro detalle también que vale la pena destacar. La costumbre era que al hijo primogénito se le pusiera el nombre del papá. O sea, ¿cómo se tenía que haber llamado Jesús? José. Pero la prueba de que José estaba bien fortalecido por el Espíritu de Dios es que le puso el nombre que el Espíritu de Dios le dijo que es Jesús. Si alguien se hubiera enterado de lo que él pensaba hacer secretamente, que era dejar a María, pues a lo mejor pensaría, le puso Jesús porque de seguro el verdadero papá del niño se llamaba Jesús. Pero no, nosotros conocemos la verdad, y la verdad nos hace libres de tantos errores que tiene este mundo, en un horror religioso tremendo. Por favor, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima, y mientras tanto, que Dios te bendiga.